El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal. Hoy, mis hermanos, me he levantado, digámoslo así, en este día con una preocupación. Y es que a Etiopía ha llegado una doctrina que está inundando, una doctrina disque de apostólicos, de unicitarios apostólicos. Escúcheme bien. Unicitarios apostólicos que están infectando, escúcheme por favor, están infectando, están contaminando a los pentecostales, a los unicitarios de Etiopía con esta falsa enseñanza. Me ha escrito una persona, o he hablado personalmente, hemos hablado, me ha llamado, hemos dialogado con un hermano de Etiopía. Me ha dicho que ha visto por allá alguna conferencia mía, que le gusta mucho ver las conferencias de diferentes expositores, bueno, y que me dice él que son cerca a 5 millones de unicitarios, de gente que ha creído que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Me ha pedido el favor de que le dé información de los libros, le he dado la información de los libros, ha dicho que va a enviar por ellos, pero me dejó preocupado, y me deja preocupado por algo que él me ha dicho o me ha, digámoslo así, me ha confiado una doctrina que le están predicando, la cual no es la doctrina apostólica. Ojo, y son falsos unicitarios que están predicando esto en Etiopía. Y es en base a este verso. Primera de Corintios capítulo 15, verso 47, que dice: el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Estos falsos unicitarios, que se hacen llamar pastores unicitarios, predicadores unicitarios, han llegado hasta, o han comenzado a predicarle a los hermanos en Etiopía, esto es en África, que Jesucristo tiene carne y sangre divina. Escuche bien, Jesucristo tiene carne y sangre divina. Es decir, que Jesucristo como hombre, esa carne y esa sangre es carne divina. No es una carne humana, no es un cuerpo humano, no es una sangre humana. Han tomado como contexto las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, verso 28, donde dice, leamos allá por favor, vamos a leerlo, porque él me citó también esto, y de verdad me causó, ¿cómo decirlo?, preocupación esto. Dice, vamos a leer por favor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, me dice él, mire hermano, en un español que se le podía entender, dice, mire hermano, Dios tiene sangre. Y ese postrer hombre, el cual es el Señor, es del cielo. Es decir, que Jesús como Dios tiene sangre y tiene carne. Dios tiene carne y sangre. Esto le están enseñando a ellos, que Jesús tiene carne y sangre divina. Que Jesús ni siquiera tocó a María, dice, no, él como Dios ni siquiera tocó a María. Él no se podía juntar con el pecado. Su carne y su sangre no tiene, decía él, no puede haber sido de María, porque su carne y su sangre no tienen pecado. En lo cual digo exactamente, Jesucristo no tiene pecado. Él no tiene pecado. Pero eso no indica que Jesucristo tenga carne y sangre divina. Cuando la Escritura nos cita estos dos versos, Primera de Corintios capítulo 15, verso 47, que dice, el primer hombre es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando de la manifestación de Dios en carne, de su procedencia, de quién es Jesucristo.
Eso es lo que nos da a entender. El segundo hombre, el cual es el Señor, es del cielo. Porque Jesucristo, que es el Señor, no es terrenal, es el único Dios celestial. La Biblia nos dice en Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios, Él es el único Dios. Y resulta que ese Dios, el cual es espíritu, es el que vendría a este mundo. Es el que vendría a este mundo a salvar a los pecadores. Isaías 35, verso 4 dice, deseados de apocado corazón, esforzados no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Esa persona es ¿quién? El único Dios que existe, Jehová, el cual es el Padre, o Yahvé o Yahweh, el cual es el Padre. Él tomaría carne y sangre para venir a estar con nosotros, para venir a salvarnos. Por tanto, su carne y su sangre no son carnes divinas, no. Y la respuesta la encontramos lógicamente porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni tiene sangre. Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni tiene sangre. Jesucristo adquirió carne y sangre. Y la Biblia lo dice. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 2. Vamos a leer Hebreos, capítulo 2, verso 14. Texto que le he dicho al hermano que por favor me explique, y me dijo que él después lo analizaba, iba a llamar para explicarme. Porque aquí dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesucristo, siendo Dios, el cual es espíritu, porque la Biblia dice que el Señor es el espíritu, y ese Señor es Jesucristo, participa de carne y sangre. Dios participó de carne y sangre. Él participó de carne y sangre, lo mismo que los hijos. Dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De lo mismo? ¿De quién? De los hijos. ¿Cómo los hijos participaron de carne y sangre? ¿A qué hijo se refiere? Vamos a leer a qué hijo se refiere. Isaías capítulo 45, verso 11. Leamos allá, por favor. Isaías 45, verso 11. Isaías 45, verso 11 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Es decir, el ser humano, Israel, son los hijos de Dios. La obra, lo que Él formó, esos son los hijos de Dios. Vamos a leer también, por favor, Deuteronomio capítulo 14, verso 1. Vamos a leer allá. Deuteronomio capítulo 14, verso 1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Entonces dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, de la misma manera como los hijos participaron de carne y sangre, de esa misma manera Dios también participó de lo mismo. Por eso dice que Dios, el postrero hombre, ese postrero hombre es del cielo, porque es Dios mismo participando de carne y sangre, es decir, haciéndose hombre. Porque Jesucristo es Dios manifestado como un ser humano. De la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, el cual es Dios, el único Dios, también participa de lo mismo. ¿Cómo participa o cómo participa un hombre de carne y sangre? ¿Cómo? La respuesta es obvia. Cuando es concebido, cuando es engendrado, cuando comienza a formar su cuerpo en el útero o en la matriz de una mujer. Asimismo, Dios participó de carne y sangre. Isaías 7:14 dice, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense, el Señor mismo le dará señal, la Virgen va a concebir. Allí fue donde Dios participó de carne y sangre, lo mismo que sus hijos. Por eso dice, el postrer hombre es del cielo, porque es Dios mismo participando de carne y sangre igual que sus hijos. Isaías capítulo 60, verso 1 y verso 2, nos dice que allí Dios, de esa misma manera,
participaría de carne y sangre. Pero primeramente leamos Isaías capítulo 49, por favor, acompáñeme allá. Isaías capítulo 49, hablando del siervo de Jehová, dice esto. Vamos a leer. Dice, verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mire cómo es formado el siervo el cual es Jesús, el cual es ese hombre. Dice el verso 5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. El que me formó del vientre. ¿Desde el vientre de quién? El verso 1 lo dice. Oíme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Allí es donde Dios participa de carne y sangre, en las entrañas, en el vientre de una mujer, lo mismo que sus hijos. Allí toma carne y sangre. Ese Dios que es espíritu es allí donde toma carne y sangre. Jesús, siendo Dios, no tiene carne divina. Dios no tiene carne divina. Dios no tiene sangre divina. Dios es espíritu. Pero como necesitaba venir a salvarnos, tomó carne y sangre, al igual que sus hijos, lo mismo que sus hijos. Por eso dice que como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Cuándo participó? No pudo haber sido en la eternidad, tuvo que haber sido en el engendramiento, en la concepción. Allí participó de carne y sangre. Isaías 43:10 dice que ese siervo es el mismo Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Él mismo es el siervo, Dios hecho hombre. En Isaías 60 nos dice que Jehová nacería. Allí fue formado, allí fue hecho hombre, en el vientre de una mujer. Y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas oscuridad en la tierra, y oscuridad en las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo participó Dios de carne y sangre? Lo mismo que sus hijos, naciendo de una mujer. Eso es lo que dice la Escritura. Carne y sangre no es, la carne y la sangre de Jesús no es una carne celestial, no es una sangre celestial, no. Pablo dice referente a eso en Filipenses capítulo 2 verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó ser el mismo Dios, o el cual siendo Dios, ¿sí? No estimó cosa preciosa ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Escuche bien, tomando forma de siervo. Jesucristo siendo Dios tomó forma de siervo. ¿Dónde? En el vientre de una mujer. El Señor mismo les dará señal. No era otro, Dios mismo vendría a salvarnos. Y para salvarnos, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo y Satanás, Dios tenía que adquirir carne y sangre para podernos redimir, para podernos salvar. ¿Sí miran? De verdad me preocupa que en Etiopía 5 millones de unicitarios se les esté enseñando esta mentira, que Dios tiene carne y sangre divina. Y toman estos versos sin darle el contexto. Es que dice allá, Hechos 20:28, que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Sí, era la sangre de Él, Dios manifestado en carne. Es el mismo Jesús que se manifestó como un ser humano, Dios. La Biblia dice, Dios fue manifestado como un ser humano. Esa sangre era de Él, no era de otro. Por eso dice su propia sangre. Pero recordemos algo que dice la Biblia, que él era del linaje de David según la carne. Como hombre era del linaje de David. Como ser humano, su descendencia, su carne y su sangre venía de ese linaje. Del linaje de David según la carne. Pero ¿quién era? Dios por encima de todas las cosas. Iglesia del Señor, esto es un llamado. No se dejen contaminar con estas enseñanzas falsas, que Dios tiene carne y sangre divina.
La Biblia dice, sí, efectivamente que Dios nos redimió con su propia sangre, que Dios nos limpió, que Él nos adquirió con su propia sangre, pero fue en esa humanidad que Él derramó su sangre hasta la muerte. Porque si Jesús hubiese tenido carne y sangre divina, no habría muerto. Porque lo divino no muere. Lo divino no muere. Lo humano sí puede morir. Lo divino no. La Biblia nos dice que muerto según la carne, muerto según como un ser humano, pero vivificado en el Espíritu, vivo en el Espíritu. Es de esa manera. De verdad me extraña mucho que maestros llamándose unicitarios estén contaminando las iglesias del nombre con esas falsas enseñanzas. Jesucristo, como es Dios y es el postrer hombre que viene del cielo, entonces Jesucristo es hombre y como hombre vino del cielo. Falso. Eso no lo dice la Biblia. Dice, de cielos de pocado corazón, esforzado no temáis. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese Dios que es espíritu se hizo hombre. Eso sí lo dice la Biblia. ¿Ya? Yo mismo iré y lo salvaré, yo mismo que hablo estaré presente. Dios se haría presente y por eso Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 60 hablan de que Dios mismo vendría haciéndose hombre. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero ¿quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno, Jehová mismo. Por eso dice, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Iglesia del nombre, no se dejen confundir, por favor. No se dejen confundir con estas falsas enseñanzas de algunos falsos maestros que, llamándose pastores del nombre, quieran contagiar a la iglesia. Jesucristo es Dios, ese Dios que es el inmortal, el invisible. Escuche bien, que es el inmortal, el invisible. Fue hecho visible, fue hecho hombre. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Y lo exalta a Jesucristo como el inmortal, el invisible. Y si es el inmortal, es el invisible, no tiene carne y sangre. Solamente adquirió carne y sangre, al igual que sus hijos. De la misma manera que sus hijos, por medio de la carne y la sangre, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y Satanás. Jesucristo es Dios. Por eso, 1 Corintios 15, cuando dice que el postrer hombre es del cielo, está hablando que Jesucristo es Dios. Ese Dios que se hizo hombre. Ese único Dios que vino y habitó entre los hombres, haciéndose hombre por amor a nosotros para venir a salvarnos. No que Jesucristo sea hombre y que como hombre tenga carne y sangre divina. Eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia dice, de los cuales según la carne, ¿de quién? De los patriarcas, de David, según la carne venía el Cristo. ¿Pero quién es? Dios por encima de todas las cosas. ¿Y qué es Dios? ¿Cuál es su esencia? Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene carne y sangre. Vino y adquirió carne y sangre aquí, en el mundo, para por medio de la carne y la sangre destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y Satanás. Iglesia, no se dejen, por favor, no se dejen engañar. Sí, hablan de unicidad, sí. Bautizan en el nombre de Jesús, sí. Pero su enseñanza es antibíblica, es peligrosa, es mentir a la Biblia. Y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Si te llegan con esta mentira, dile, no me vengas a mentir. Jesucristo es Dios y Dios es Espíritu. Y el Señor es el Espíritu y el mismo Jesús lo dice. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Él siendo Espíritu se hizo hombre. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne. Y un Espíritu no tiene carne y no tiene sangre. Pero Dios siendo Espíritu acogió esa naturaleza humana, tomando carne y sangre al ser concebido en el vientre de una mujer, tomó carne y sangre y nació. Eso es lo que dice la Escritura. El santo ser que nacerá de ti. Me dice el hermano, es que Jesús no tocó a María. ¿Cómo que no? ¿El útero de quién era? No, es que Jesús ni siquiera tocó a María. ¿Y el útero de quién era? ¿La matriz de quién era? ¿Por dónde salió? Eso es como algo católico, ¿no?
queriendo decir que no, que era imposible. No, por eso el Señor dice, el Señor mismo dará señal. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Ahí está la carne y la sangre de Jesús. Dios fue hecho hombre, Dios fue manifestado en carne. ¿En dónde? En el vientre de una mujer. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.